Dicen que una sola frase bastó para que Javier Solís perdiera la calma y Enrique Guzmán terminara marcado para siempre. Nadie sabe si fue una broma, una provocación o simple arrogancia juvenil, pero aquella noche, entre luces, risas y copas, algo se rompió para siempre entre dos de los nombres más grandes de la música mexicana. Los que estuvieron ahí aseguran que el aire se cortó de golpe, como cuando antes de la tormenta el cielo se queda en silencio. Javier, el hombre que podía cantarle al dolor sin perder la compostura, no toleró que alguien se metiera con lo más sagrado que tenía, su madre. Y Enrique, con esa sonrisa que a muchos encantaba y a otros irritaba, soltó una frase que cruzó la línea que nadie debía cruzar. Algunos cuentan que todo ocurrió en una caravana artística en Guadalajara, otros, que fue en un camerino antes de un ensayo. Lo cierto es que hubo palabras, hubo orgullo, y según dicen, hubo también un castigo inmediato. Pero más allá del golpe, del que nadie se atreve a hablar con certeza, quedó algo más profundo. Un resentimiento que ni el tiempo, ni los homenajes, ni las lágrimas pudieron borrar. Porque detrás de la elegancia del rey del bolero ranchero, había un hombre marcado por el abandono, por el esfuerzo de una madre que planchaba ropa para que él pudiera soñar con cantar. Y Enrique, el ídolo juvenil del rock en español, nunca entendió que esas heridas no se tocaban ni jugando. Blanca Estela, la viuda de Javier, aseguró años después que la historia fue real. Otros, en cambio, dicen que fue una exageración inventada por la prensa para vender portadas. Pero quienes conocieron a Solís de cerca saben que tenía el carácter de los hombres que callan mucho, hasta que alguien menciona lo que no debe. Y como homenaje bien merecido, aquí les preparamos un video con los secretos, rumores y verdades que se han contado sobre aquel enfrentamiento que marcó a toda una generación. Pero antes de arrancarnos con este relato de época, déjame decirte que si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón, activa la campanita, porque aquí seguimos reviviendo las historias que hicieron grande a la música mexicana. La historia que estás por escuchar no solo habla de una pelea, habla de orgullo, de raíces, y de cómo una simple frase puede despertar fantasmas que uno creía dormidos. Lo que pasó entre Javier Solís y Enrique Guzmán fue más que un malentendido. Fue el choque de dos mundos, el del hombre que nació entre sacrificios y el del joven que creció bajo reflectores. Y al final, cada quien pagó su precio. En los años 60, las caravanas artísticas eran una locura. Autobuses repletos de talento, egos, maletas y sueños cruzaban el país llevando música a cada rincón de México. Era una época en la que convivían en el mismo escenario los ídolos de la música ranchera y los jóvenes del rock and roll que estaban cambiando todo. En uno de esos viajes, cuentan, se dio el encuentro más tenso del espectáculo nacional. Capulina, testigo y amigo de ambos, habría comentado que la cosa empezó como un juego de palabras, una broma entre artistas. Pero ese tipo de bromas, cuando tocan el orgullo, no se olvidan. Según se rumora, Enrique lanzó la frase con esa seguridad de quien no teme a nadie, y Javier reaccionó con la mirada de alguien que no necesita hablar para poner límites. Lo que pasó después nadie lo cuenta igual, pero todos coinciden en una cosa: Enrique no volvió a mirarlo de frente. Hay quienes dicen que la discusión se escuchó hasta el pasillo, que Capulina intentó calmar los ánimos, que incluso el público notó la tensión en el escenario esa noche. Otros afirman que fue todo más discreto, que el verdadero enfrentamiento fue en los camerinos, lejos de las luces, donde los artistas dejaban de ser ídolos y volvían a ser hombres con heridas. Y es que para Javier Solís, su madre era un tema sagrado. Una mujer que había trabajado de sol a sol planchando ropa ajena mientras él soñaba con cantar en los mercados. Aquella burla, si fue broma o malicia, nadie lo sabrá, tocó el punto más sensible de su vida, la dignidad de quien nunca tuvo nada y se hizo a pulso.
Se cuenta que después del incidente, la gira se vino abajo. Enrique canceló fechas, Javier evitaba hablar del tema y la prensa comenzó a llenar el silencio con rumores. Algunos decían que la Asociación Nacional de Actores intervino, otros que todo se resolvió entre caballeros, con un apretón de manos y un regalo. Hay quienes aseguran que Javier mandó una gabardina inglesa, elegante y cara, como símbolo de reconciliación. Otros aseguran que nunca hubo perdón. Lo que sí es cierto es que el rumor nunca murió. Décadas después, cuando alguien menciona a Javier Solís, todavía hay quien baja la voz para decir, ¿supiste lo que le hizo a Enrique Guzmán? Y ahí, entre el mito y la verdad, la historia se mantiene viva. Pero para entender por qué esa frase lo lastimó tanto, hay que mirar atrás. Mucho antes del traje de charro, de los aplausos y de las giras, existía un niño que conoció el hambre, la pérdida y la calle. Un niño que aprendió a pelear no por fama, sino por respeto. Ese niño se llamaba Gabriel Siria Levario. Nació en la Ciudad de México en 1931, en una familia donde las carencias eran parte del paisaje. Su padre se fue cuando apenas gateaba, y su madre, Juana Levario, tuvo que repartir su vida entre la plancha, el mercado y los hijos. Gabriel creció sabiendo que nada llegaba gratis, y que el amor se demostraba trabajando. De niño soñaba con tener zapatos nuevos y cantar en las fiestas del barrio. No imaginaba que un día su voz haría llorar a millones. Pero el camino hacia ese destino fue todo menos fácil. Lo criaron sus tíos en Tacubaya, un barrio que olía a pan recién hecho y a sudor obrero. Ahí aprendió a ser fuerte, a reírse del cansancio y a no olvidar de dónde venía. Dicen que cuando su tía murió, Gabriel dejó la escuela. Tenía apenas 12 años, pero ya sabía cargar costales, lavar autos y vender vidrio por unas monedas. La pobreza no le quitó la alegría, pero le enseñó algo más valioso, el orgullo de no pedir limosna. Y esa lección nunca la olvidó. Por eso cuando Enrique soltó aquella frase sobre su madre, no fue solo una ofensa. Fue como si alguien hubiera escupido sobre toda una vida de esfuerzo. Nadie lo entendió en ese momento, pero ese gesto marcó para siempre la forma en que Javier veía a su colega, como alguien que no sabía lo que costaba llegar sin ayuda. El carácter de Javier se forjó entre el ruido de los mercados y el eco de las canciones que escuchaba en los radios de los vecinos. Desde chico, aprendió a leer las miradas y a no confiar en las palabras dulces. Su respeto se ganaba con hechos, no con discursos, y por eso, cuando más tarde la vida lo puso frente a artistas llenos de aplausos y privilegios, supo reconocer quién hablaba desde el alma y quién solo jugaba a ser estrella. De adolescente se refugió en el box, no por gusto al golpe, sino por necesidad. Era su manera de descargar la rabia de saberse pobre en un mundo que aplaudía la abundancia. Ahí, entre guantes prestados y costales remendados, aprendió lo que ningún maestro enseña: a medir la fuerza, a respirar en silencio y a mantener la calma hasta que alguien dijera algo que no debía. El ring le dio temple, y ese temple lo acompañó incluso cuando cambió los guantes por el micrófono. A los 16 años ya trabajaba en la carnicería de don David Lara, un hombre que vio en él algo distinto. Fue él quien lo empujó a tomar clases de canto y a probar suerte con los mariachis. De ahí nació el artista que el mundo conocería como Javier Solís, el hombre que con una sola palabra podía romperte el corazón. Pero aunque los reflectores lo alumbraban, dentro de él seguía viviendo aquel niño de Tacubaya. Nunca se sintió parte de los círculos elegantes ni de las conversaciones de salón. Cuando viajaba con otros artistas, prefería quedarse en silencio, observando. Algunos lo tomaban por altivo, pero era simple prudencia. Javier sabía que en esos ambientes una palabra mal dicha podía convertirse en rumor. Y tenía razón. Durante una de esas giras, Enrique Guzmán, joven, brillante y confiado,
Solía bromear con todos. Le gustaba hacer reír, y a veces no medía las consecuencias. Era el ídolo de las jovencitas, el rostro del nuevo México moderno, el que bailaba rock and roll mientras el país todavía lloraba las canciones de Pedro Infante. Enrique representaba el cambio, y Javier la tradición. Dos generaciones en el mismo escenario. Dicen que esa diferencia fue el verdadero detonante del conflicto. No fue solo una frase sobre la madre de Javier. Fue una colisión de mundos. El México de la fábrica y el mercado contra el México de las luces y las revistas. El hombre que venía de planchar camisas contra el que creció viéndolas colgadas en escaparates. Esa tensión se notaba incluso en los ensayos. Javier llegaba puntual, impecable, sin poses. Enrique, más ligero, con aire de estrella, improvisaba, bromeaba, provocaba. Algunos técnicos juraban que el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Otros decían que no había enemistad, sino incomodidad. Una especie de respeto forzado entre dos polos que nunca iban a mezclarse. Y en medio de todo eso, el rumor del altercado fue creciendo. Cada quien lo contaba distinto. Unos decían que hubo empujones, otros que fue una simple discusión que se exageró con los años. Lo cierto es que nadie se atrevió a desmentirlo del todo. Ni Javier, ni Enrique, y cuando el silencio se mantiene tanto tiempo, el mito se vuelve más fuerte que la verdad. Años después, Blanquita Estela, la esposa de Javier, rompió el silencio diciendo que sí, que algo pasó, que Javier volvió con la mano lastimada y una mirada que no tenía nada de orgullo, que incluso quiso ir a buscar a Enrique para ofrecerle un regalo, tal vez como disculpa, tal vez como paz. Una gabardina inglesa, decían, elegante, costosa y sobre todo simbólica. Ese gesto, si ocurrió, revela más que 1000 palabras. Porque aunque Javier tenía la fuerza para enfrentarse, también tenía la nobleza para intentar cerrar heridas. Pero, ¿realmente lo perdonó? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que después de aquel episodio, nunca volvieron a compartir escenario. Y el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier entrevista. A partir de ahí, el público empezó a notar un cambio en Javier. Sus interpretaciones se volvieron más intensas, más hondas. En cada canción parecía estar contando una historia personal. Cuando cantaba Sombras nada más, muchos juraban que hablaba de algo más que de amor perdido. Tal vez de decepciones, de orgullo, de heridas que ni el tiempo curó. Y mientras tanto, Enrique Guzmán seguía escalando en la fama juvenil, con el respaldo de la industria y la adoración de miles de fanáticas. Dos caminos opuestos que parecían cruzarse solo en los rumores. Pero esos rumores, con los años, se transformaron en una leyenda, una que aún divide opiniones y despierta pasiones cada vez que se menciona el nombre de Javier Solís. A comienzos de los 60, México vivía una especie de cambio de piel. Las serenatas de mariachi seguían sonando en las plazas, pero en los cafés ya se escuchaban guitarras eléctricas. Era el choque de dos épocas, el romanticismo del bolero ranchero frente al atrevimiento del rock. Y justo ahí, en medio de esa transición, estaban ellos, Javier Solís y Enrique Guzmán. Dos ídolos distintos, dos mundos que no podían entenderse del todo. Javier representaba la voz de un país que aún conservaba su raíz, la nostalgia por lo perdido, el amor sin filtros. Enrique era la cara de la juventud moderna, de la rebeldía con saco de terciopelo y ritmo extranjero. Y aunque ambos tenían talento de sobra, lo que los separaba no era la música, sino el origen. Javier venía de la lucha diaria, Enrique del brillo temprano. Eso, tarde o temprano, tenía que chocar. Durante una de las grabaciones para CBS Records, se dice que la tensión entre ambos se notaba incluso en los pasillos. Javier, disciplinado, cumplía los horarios y ensayaba hasta dejar la garganta cansada. Enrique, confiado, llegaba con su sonrisa habitual, rodeado de asistentes y cámaras. No había malas palabras, pero sí miradas que decían más que 1000 frases.
La industria los comparaba constantemente. ¿Quién vendía más discos? ¿Quién atraía más público? Y esas comparaciones, aunque disfrazadas de admiración, sembraban resentimientos. Algunos productores alimentaban la rivalidad sin saberlo. Les gustaba ver el contraste, el ídolo del pueblo frente al galán de las adolescentes. Les servía para vender más. Pero para Javier, aquello no era un juego. Cada cifra, cada titular, le recordaba que debía trabajar el doble para ser tomado en serio. Y eso lo cansaba. No lo decía, pero se le notaba. Hay versiones que aseguran que el conflicto no terminó con aquella frase en Guadalajara. Que incluso después, en reuniones o eventos, Enrique intentó limar asperezas sin conseguirlo. Otros dicen que nunca pidió disculpas, que simplemente cambió de tema cada vez que alguien mencionaba el nombre de Javier. Lo cierto es que, tras aquel episodio, las giras donde ambos coincidían se volvieron raras. Era como si los organizadores supieran que tenerlos juntos era arriesgarse a una tormenta. Pese a eso, el público los adoraba. Mientras Javier llenaba teatros con Sombras y Payaso, Enrique encendía radios con La Plaga y Mi Corazón Canta. Dos estilos opuestos que competían por el mismo corazón del país. Las madres cantaban a Solís, los hijos bailaban con Guzmán, el México tradicional y el México moderno disputándose el mismo escenario. Y sin embargo, hay un detalle que pocos mencionan. A pesar del supuesto resentimiento, Javier nunca habló mal de Enrique en público. En las entrevistas, cuando le preguntaban por los jóvenes del rock, respondía con respeto, aunque con cierta distancia. Cada quien canta lo que siente, dijo alguna vez. Esa frase, sencilla y directa, escondía un mundo de emociones no dichas. Los rumores cuentan que en privado sí le dolía el tema. Que le habría dicho a un amigo: a veces los que más presumen de libres son los que menos saben lo que cuesta ganarse el pan. Nadie lo confirmó, pero esa frase corre de boca en boca como tantas otras de su vida. Y aunque la anécdota del altercado nunca se incluyó en los libros oficiales, los viejos del gremio sabían que no era simple invento. Algo había pasado, algo que ninguno quiso explicar. Con el tiempo, la distancia entre ambos se volvió definitiva. Javier siguió grabando sin descanso, llenando los estudios de una melancolía que parecía anticipar su final. Enrique, en cambio, continuó escalando en la televisión, rodeado de glamour, fiestas y titulares. Eran dos destinos en direcciones opuestas, uno hacia el aplauso del pueblo, el otro hacia la idolatría mediática. Pero el destino, que siempre tiene ironías, quiso que ambos quedaran ligados por aquel rumor. Porque aunque sus caminos se separaron, la historia de esa frase, de ese límite que nunca debió cruzarse, se volvió parte del folclore musical. Hasta hoy sigue siendo tema de conversación en sobremesas y programas de radio antiguos. Un recuerdo incómodo que nadie se atreve a borrar. Y mientras el público discutía quién tenía la razón, Javier seguía dando todo en los escenarios. No importaba el cansancio ni el dolor. Dicen que cantaba como si cada presentación fuera la última, como si en cada nota quisiera dejar claro que la dignidad no se mendiga. Su voz, grave y profunda, era su manera de decirle al mundo que venía de abajo, pero había llegado por derecho propio. Lo curioso es que incluso los que no lo conocieron sentían esa energía. Bastaba escucharlo para entender que detrás del traje impecable había un hombre con historia. No solo un cantante, sino un símbolo del esfuerzo. Y quizá por eso, lo que ocurrió con Enrique dolió tanto, porque fue un recordatorio de que el éxito no borra las cicatrices. Para entonces el público veía a Javier Solís como un hombre que no conocía el cansancio. Cantaba, filmaba, viajaba, y aún así encontraba tiempo para atender a su gente con una sonrisa sincera. Pero detrás de esa fortaleza había agotamiento. Los médicos le insistían en que bajara el ritmo, que descansara. Él respondía lo mismo de siempre. El público no espera. No sabía parar, y quizá por eso su carrera fue tan corta y tan intensa, como una vela que alumbra demasiado
y se consume antes de tiempo. A mediados de los 60, su salud empezó a resentirse, pero ni siquiera el dolor físico le hacía perder su temple. En el escenario, su voz seguía sonando tan firme como el primer día. Nadie imaginaba lo que pasaba fuera de los reflectores. Aún enfermo, grababa discos, rodaba películas y mantenía una agenda que pocos resistirían. Decía que el trabajo era su refugio, y lo cierto es que tenía razón. Era lo único que lo mantenía en paz. Mientras tanto, Enrique Guzmán vivía un momento completamente distinto. Su fama lo había llevado a la televisión, al cine y a los titulares. Era joven, atractivo y escandaloso, justo lo que la prensa adoraba. Su imagen contrastaba con la de Javier. Uno irradiaba rebeldía, el otro imponía respeto. Y aunque sus caminos parecían separados, la sombra de aquel viejo rumor lo seguía acompañando. No faltaban quienes recordaban la supuesta pelea cada vez que uno de los dos aparecía en una portada. Algunos cronistas aseguraban que Enrique todavía guardaba rencor. Otros decían que, en privado, hablaba con cierto cariño de Javier, aunque sin querer reconocerlo. Lo cierto es que ninguno volvió a mencionar al otro frente a las cámaras. Era como si ambos hubieran pactado un silencio que duraría toda la vida, y ese silencio con el tiempo se volvió parte de la leyenda. Las nuevas generaciones lo escuchaban de sus padres como si fuera una historia prohibida. Dicen que una vez Javier Solís le dio una lección a Enrique Guzmán. Nadie sabía si era cierto, pero todos lo repetían con un brillo especial en los ojos. Así nacen los mitos. Poco antes de su partida, Javier todavía soñaba con hacer una película que mostrara la vida real de los músicos, sin lujos, sin falsos finales felices. Quería contar la verdad del sacrificio, de las noches sin dormir, del miedo a desaparecer del gusto del público. No alcanzó a hacerlo, pero esa idea demuestra quién era realmente, un artista con los pies en la tierra y el corazón en el escenario. Su última presentación fue conmovedora. En televisión, con el rostro cansado pero la voz intacta, interpretó «Perdóname mi vida». Muchos la vieron como una simple canción más. Hoy, sabiendo lo que vino después, suena como una despedida. No había que ser experto para notar que algo andaba mal, pero Javier, como siempre, se mantuvo de pie hasta el último aplauso. Tras su partida, México entero se paralizó. Las calles se llenaron de gente, de flores, de lágrimas. Era como si todo un país hubiera perdido algo más que a un cantante. Había muerto un símbolo, un pedazo de su propia historia. Las estaciones de radio repetían sus canciones sin descanso, y miles de personas acompañaron su féretro hasta el panteón. Muchos compararon aquel dolor con el que se vivió tras la pérdida de Pedro Infante. Mientras unos lloraban, otros se preguntaban si Enrique Guzmán asistiría al funeral. No lo hizo. Dicen que mandó flores, discretamente, sin mensaje. Algunos lo vieron como gesto de respeto, otros como simple formalidad. Nunca se supo. Pero su ausencia avivó el rumor. ¿Culpa? ¿Indiferencia? ¿Orgullo? Nadie lo aclaró, y quizá por eso el misterio se mantuvo. Con los años, la historia de ambos tomó caminos opuestos. Javier, ya convertido en leyenda, se quedó grabado en la memoria colectiva. Enrique siguió activo, reinventándose, enfrentando críticas y controversias. A veces, en entrevistas, cuando alguien mencionaba a Javier, él sonreía y decía, era un gran artista. Solo eso, ni una palabra más. Y sin embargo, hay quienes aseguran que tiempo después, en una cena privada, Enrique se permitió hablar del tema. Dijo algo que pocos olvidaron. Javier me enseñó que hay cosas con las que no se juega. Nunca explicó a qué se refería, pero bastó para que el rumor volviera a arder. Lo cierto es que esa frase resume lo que ambos representaron. Dos formas distintas de entender la vida. Javier, el hombre que venía de abajo y defendía la dignidad con los puños apretados. Enrique, el artista moderno que aprendió que la fama no siempre compra respeto. Y entre los dos,
Un país que los amó, los comparó y los enfrentó sin querer. Porque al final, lo que los unió no fue la música, sino el rumor. Ese rumor que se niega a morir, que pasa de generación en generación y que sigue despertando la misma pregunta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? El tiempo siguió su curso, pero las comparaciones no se detuvieron. Mientras Javier se convertía en un símbolo eterno del romanticismo, Enrique luchaba por mantenerse vigente en una industria que no perdonaba los años. Él, que había sido el ídolo juvenil de los 60, comenzó a notar cómo las luces ya no brillaban con la misma intensidad. Y aunque seguía cantando, había en su mirada algo distinto, una mezcla de nostalgia y cansancio. Javier, en cambio, no tuvo oportunidad de envejecer ante el público. Su partida lo congeló en el mejor momento de su carrera, y eso lo volvió inmortal. Muchos creen que por eso su nombre no se apagó, porque no dio tiempo a que el mito se desgastara. Murió joven, pero pleno, dejando al país con la sensación de que aún le debía canciones por cantar. Enrique, en cambio, tuvo que convivir con el paso del tiempo, con los recuerdos y con el peso de su propia historia. Y ahí, entre giras, entrevistas y rumores, aquel viejo episodio con Javier volvió a perseguirlo. Cada vez que un periodista curioso mencionaba el nombre del rey del bolero ranchero, Enrique respiraba hondo, sonreía con cortesía y cambiaba de tema. No lo negaba, pero tampoco lo confirmaba. Esa evasiva alimentó la intriga. Algunos decían que lo hacía por respeto, otros que aún le incomodaba el recuerdo. Con los años, Enrique intentó limpiar su imagen con trabajo y disciplina. Se enfocó en la música, en los programas de televisión, en ser figura constante de los escenarios. Pero el público, sobre todo el de mayor edad, no olvidaba. Y entre los que amaban a Javier, la historia seguía viva, transmitida como un secreto familiar que se cuenta en voz baja. ¿Sabías que Javier Solís tuvo un pleito con Enrique Guzmán? La diferencia entre ambos artistas se volvió aún más evidente con el paso del tiempo. Javier representaba la humildad convertida en arte. Enrique, el glamour de una época moderna que apenas despertaba. Uno cantaba con el alma del pueblo, el otro con la energía de la juventud urbana. Dos estilos distintos que terminaron definiendo generaciones. Y sin embargo, aquel rumor los siguió uniendo, como si el destino se negara a separarlos del todo. Lo curioso es que en entrevistas recientes, Enrique ha mostrado otra faceta. Más tranquilo, más humano. En una conversación, al ser cuestionado sobre sus errores, reconoció: «He tenido mis momentos difíciles. Todos los tenemos». No mencionó nombres, pero algunos sintieron que, de alguna manera, también hablaba de Javier. No de culpa, sino de reconciliación con su propio pasado. El público, sin embargo, tiene memoria larga. En redes y en cafés, la discusión sigue: ¿fue verdad lo del golpe? ¿Fue solo una broma que se salió de control? ¿Hubo perdón? Nadie lo sabrá con certeza. Pero hay algo que sí está claro. Los dos marcaron la historia de México desde lugares opuestos, como si fueran el reflejo de un mismo espejo dividido.